Hey, qué buena, genios. Y este día quiero que me acompañen a revisar una unidad que, según nos comenta el cliente, que después de una lluvia ella escuchó que el breaker se tiró y el aire dejó de funcionar. Vino ella y lo volvió a subir y dice que se volvió a tirar. Entonces, siempre no hay que confiarnos en lo que nos digan las personas. Siempre usted revise si hay voltaje en la unidad con su multímetro. Y efectivamente pues no tenemos voltaje. Eso me da a entender de que, aparte del problema del breaker, viene otra causa, ¿verdad? Y procedo a revisar el capacitor. El capacitor pues es una de las causas que también, cuando está bajo de capacitancia o abajo de sus niveles de lo que tiene que tener, el capacitor, el compresor o el motor comienzan a calentarse y eso hace que exista un sobrecalentamiento de las partes y el breaker se tire. Ahí, con un destornillador o con una pinza, usted descarga su capacitor, pone su multímetro en modo capacitancia para medir el capacitor. Y esto no tiene polaridad, usted puede revisarlo por donde usted quiera empezar, las puntas, ¿verdad? Pero yo siempre empiezo con el C, con el H, y dice que da 35. Quiere decir que el capacitor donde se conecta el compresor está bien, y el común con el fan dice que da 5,77. Quiere decir de que el problema acá no es el capacitor, porque está en buenas condiciones. Pues venimos y volvemos a poner los cables como estaban, ¿verdad? Siempre, si usted va empezando en esto, tómele una foto. Yo así era, genios. Le tomaba una foto porque uno de los nervios se le olvidan los cables y después pues puede llevar a otro problema, ¿verdad? Y verdaderamente más complicados. Pero todo tiene solución, oye, todo tiene solución. Pero como sugerencia les digo que tomen una foto. Pues allí pues lo que hago es ya conectar los terminales, y revisando el contactor y los cables que vienen del compresor, me di cuenta de que el cable que viene del compresor al contactor estaba así quemado o explotado, digamos. Me dio a entender de que tal vez el compresor sufrió algún problema o se sobrecalentó y hizo este daño, ¿verdad? O el contactor, una de dos. Entonces, empezando, ¿verdad?, la inspección, me di cuenta que las personas tienen, o los dueños de este aire, tienen la unidad encendida en modo cool. ¿Por qué? Porque el contactor está activando los 24 voltios. Hay veces de que el contactor queda pegado y eso hace que el compresor o el motor ventilador queden trabajando todo el día y comiencen a calentarse. Pero en este no fue el caso. Ahí les estoy mostrando que el contactor, pues por lo menos 24 voltios sí está trabajando bien. Y comienzo a revisar los cables que vienen del compresor, ¿verdad? El C, el S y el R. Que el R es marcha y la S es arranque. Y mi sugerencia, ¿verdad?, es mejor revisar los terminales que vienen directamente del compresor o que están en el compresor. Pero hay muchas opiniones, ¿verdad? Ponemos nuestro multímetro en modo continuidad y checamos cable por cable todos los terminales que vienen del compresor y nos dan continuidad. Quiere decir de que este compresor pues ya no sirve o está quemado. Y ahí lo revisamos con cable por cable, topándolo a tierra. Usted lo puede topar así a tierra como lo ha topado, o con la punta a la tubería de cobre, y si le da continuidad, ese compresor ya no sirve. De ahí pues yo lo voy a revisar como yo siento que es mejor, ¿verdad? Yo quito la carcasa del blower y mido terminal por terminal de lo que está por el compresor. Pero en este caso, ¿para qué? Si ya estamos viendo que el problema es que
que el compresor ya dejó de funcionar o llegó a su vida útil. La causa de que pasó este problema fue porque quien lo instaló metió esos cables por tierra, así, esa foto que les muestro, metió esos cables hacia abajo de tierra y como el agua pues se filtró, le llegó el agua a esa cajita y se le metió, ¿verdad? Pero el problema más grave fue de que ellos habían puesto unos 2,5 pies de cable 8 y para la unidad otros 2,5 pies de cable 10 empatados así como con unos capuchones o como unos wires. Ese fue la causa de que este compresor sufrió un calentamiento, ¿verdad? Porque no usaron, o es mejor usar una sola línea de cable desde el disconnect hasta la unidad, porque así no está cambiando de voltaje, ¿verdad? Y eso fue todo, genios. Muchas gracias por ver el video y darle me gusta, por comentar, por compartir y por seguirme, genios. Muchas gracias. ¡Vámonos!